Vamos a continuar con la sesión. Empezamos ya con una ponencia dedicada a la Carta Social Europea revisada como ampliación de derechos laborales y sociales en España. Para ello contamos con la intervención de María José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Perdón, es magistrada suplente en la Sala de lo Social desde el año 1996 y es patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad. Nos ha contestado enseguida, nada más recibir la invitación. Yo, en nombre de las dos entidades organizadoras, te agradezco muchísimo el interés, el querer acompañarnos desde el primer momento. Y a partir de aquí yo me callo para que puedas presentar la ponencia. Solamente decir que las personas que tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que compartir, pueden hacerlo por el chat y dedicaremos los últimos minutos de este espacio a que la ponente lo responda. Tuya es la palabra y gracias de nuevo, María José. Bueno, pues muchísimas gracias. No puedo comenzar sino dar agradecimientos a CERMI y a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en España. Desde luego, hoy la Carta Social Europea revisada, bueno, pues no era el mejor momento y día para poder celebrar, ¿no?, académicamente, pues la entrada en vigor de nuestro ordenamiento jurídico hoy 1 de julio, ¿no? Su instrumento de ratificación, como saben ustedes, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, en la versión actualizada, el pasado mes de junio, el 11 de julio. Y hoy, además, retomando las palabras del secretario de Estado y compañero Joaquín Pérez, estamos ante un hito histórico y yo creo que es un día de celebración. Saben ustedes que la Carta Revisada de España se firmó en el año 2000, pero bueno, pues la necesidad de adaptar algunos aspectos a la legislación española pues ha llevado a posponer su ratificación. Esta ratificación, felizmente, va a permitir desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de los derechos sociales. Y no puedo estar más a favor de las palabras del director general de Jesús Martín, para garantizar la Carta como el derecho, ¿no?, a la dignidad en el trabajo dentro de esa configuración favorecedora de protección y panoplia de derechos sociales que la Carta Social revisada va a suponer, ¿no? Lógicamente, entre los derechos añadidos figura además el derecho a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre las personas trabajadoras y el derecho de las personas discapacitadas. Y no puedo dejar de expresar mi satisfacción por el hecho de que la Carta Social revisada que se ratifica en el Boletín Oficial del Estado del 11 de junio haya incorporado una importantísima corrección conceptual y haya incorporado importantísimos y relevantes reconocimientos de derechos a las personas discapacitadas. Queda todavía, ¿no?, como ha dicho el director general, cambiar esa corrección, esa conceptualización en la propia Constitución española. Yo creo que está más cerca que tarde conseguir también pues esa dignificación conceptual de las personas con discapacidad, a las cuales la Carta Social Europea, bueno, pues reconoce el derecho a su autonomía, a la integridad social, a la participación en la vida de la comunidad, el derecho importantísimo de las personas discapacitadas en el artículo 10 a la formación profesional y sobre todo, bueno, pues se ha dicho aquí en la inauguración, ¿no?, por parte de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, el derecho a la protección contra la pobreza y contra la exclusión social, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección en los casos de despido y sobre todo también el reconocimiento del derecho a la asistencia médica. España se ha convertido en el 36º país del Consejo Europeo en ser Estado,
parte de la Carta Social Europea revisada y además es el tercer país, como ha señalado el secretario de Estado, tras Francia y Portugal, que acepta todas las disposiciones del tratado. Y esto sí que me gustaría subrayarlo como un hito importantísimo dentro de la protección, reconocimiento, reivindicación de los derechos sociales en su conjunto. No cabe duda que la Carta Social Europea revisada constituye desde hoy un texto jurídico de enorme importancia, desde luego con una transformación potencial en el ámbito de la legislación laboral, en la legislación de seguridad social, en la legislación del derecho a la discapacidad y en otros ordenamientos. Desde luego, los derechos y principios que la Carta Social Europea proclama, cuando en el punto 15 de su parte primera dispone un cambio de terminología y valoración del derecho a las personas con discapacidad, a la autonomía, a la integración social y a la participación de la vida en comunidad, hay que darle el énfasis tan importante que esto va a suponer dentro de la potencialidad presente y futura de la legislación laboral y de seguridad social para las personas con discapacidad. Ciertamente, la ratificación de la Carta es un paso de importantísimo y vital importancia, ya que a través del procedimiento de reclamación colectiva, que no voy a analizar porque hay una posterior intervención, bueno, hemos visto cómo el 28 de junio en el Boletín Oficial del Estado se publicaba la aplicación provisional del protocolo adicional de la Carta Social Europea en cuanto a reclamaciones colectivas. Por tanto, es importantísimo que nazca hoy la ratificación de la Carta Social Europea y nazca también el procedimiento de reclamación colectiva. Creo que es un importante instrumento que acompaña, ¿no?, a la ratificación. Es claro que España, bueno, pues ha manifestado una voluntad política de avanzar en la extensión y en la eficacia de la protección social de la ciudadanía a través de esa ratificación. No es una ratificación que suponga un punto y aparte, sino un punto y seguido dentro del reconocimiento de los derechos sociales que también acompañan y de los nuevos derechos sociales que acompaña esta ratificación. Quiero reafirmar, claro, hablar en mi intervención, hablar de toda la panoplia de derechos sociales, desde luego, me resulta imposible, pero sí que quiero materializar mi exposición reafirmando el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, porque ese derecho se va a erigir en un paradigma de, permiten la expresión, de último del derecho, es decir, atender a la satisfacción de la justicia, a la satisfacción de la justicia social y también al respeto de la dignidad a través del reconocimiento a la protección contra la pobreza y contra la exclusión social. Además, escuchando a la vicepresidenta en las palabras de inauguración, pues España tiene unas altísimas tasas de pobreza y de exclusión social, con lo cual reconocer ese derecho a la protección contra la pobreza y exclusión social va a permitir, bueno, pues incentivar el sentimiento de justicia social y, desde luego, para mí importantísimo, el respeto de la dignidad de todos y de todas. Significa, además, la consolidación de un discurso que de última generación se denomina así por la doctrina, en torno al derecho que constituye el presupuesto del ejercicio de los demás derechos. ¿Esto qué es? Pues el derecho a la vida en clave de la garantía de un mínimo vital y básico que asegura una vida digna de ser. La crisis sanitaria, como se ha expresado también en la inauguración, la crisis sanitaria, la crisis humanitaria del COVID, no hace sino corroborar esta conclusión. Como se puede comprobar, el debate a escala europea, lo ha señalado el secretario de Estado, se mueve en torno básicamente a dos enfoques, ¿no? Por una parte, la prevalencia del enfoque jurídico, es decir, la exigibilidad en el Consejo de Europa
con una visión inicial de protección contra la precariedad por la vía de la protección de la asistencia social, por la vía de la protección de la asistencia médica, del artículo 13 de la Carta Social Europea, que desde luego incluiría las rentas mínimas de inserción y una concepción evolutiva de la protección contra la pobreza y contra la exclusión social. Desde luego, en una clave de indivisibilidad a través del derecho autónomo que va a reconocer el artículo 30 de esta Carta Social Europea. En segunda parte, lógicamente, ¿no?, el enfoque económico-político de la Unión Europea, los recursos económicos que tanto se están cuestionando, ¿no?, la voluntad política y tener una construcción jurídica, desde mi punto de vista, mediante normas calificada de soft law, ¿no?, como el Pilar Europeo de los Derechos Sociales y singularmente las aportaciones que todos conocemos en esta materia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en clave de ciudadanía social. Desde luego, el enfoque, por cierto, asumido en el Real Decreto Ley 20-2020, en el que se establece, se aprueba el ingreso mínimo vital, no tanto porque se haga eco del principio 14 de la renta mínima, sino porque me he sorprendido que se cite el pilar en la exposición de motivos, se cite el pilar social europeo, el pilar europeo social, perdón, y sorprende que del contenido de la exposición de motivos del Real Decreto Ley de la renta mínima vital se haga una omisión a la Carta Social Europea y se haga una omisión también a la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales. Básicamente lo quería subrayar, ¿no? Otro de los aspectos importantes creo que conlleva a que reconocer que el marco constitucional español ofrece, con independencia, ¿no?, y estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones del director general Jesús Martín, ofrece bases jurídicas habilitantes suficientes, aptas para garantizar la plena ciudadanía socioeconómica frente, en primer lugar, a la precariedad material, entendido precariedad material como necesidades vitales, básicas y mínimas de alimentación, de vivienda, de salud, de abrigo y educación. Y además, indivisiblemente, la plena ciudadanía cívico-política frente a la exclusión social. Eso cómo se consideraría como la participación democrática. El reto, por tanto, creo que a partir de hoy consiste en explotar esas bases y mejorarlas para optimizar continua y permanentemente la protección de la pobreza, la protección de la exclusión social en un marco, como se ha dicho anteriormente, de constitucionalismo social. Además, un constitucionalismo social multinivel que traduce crecientemente exigencias de orden internacional. Esa libertad, esa igualdad de todos los seres humanos, ese reconocimiento en dignidad y derechos, esa obligación de comportarse fraternalmente, ¿no?, que conlleva a leer constantemente el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, o por qué no los recientes objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Creo que el reto además debe tener un carácter, desde mi punto de vista, multifacético, del derecho a la protección contra la pobreza, del derecho a proteger la exclusión social y, desde luego, como no puede ser de otra manera, creo que debe de retomarse también una dimensión interterritorial para su completa efectividad. Otro de los aspectos importantes que quisiera destacar es el desafío de la optimización del derecho a la protección de la pobreza y de la exclusión social. Y creo que radica fundamentalmente, se ha dicho aquí, ¿no?, radica fundamentalmente una responsabilidad compartida entre los poderes públicos y el conjunto de la ciudadanía. Efectivamente, es común la sujeción de la Constitución española y al resto del ordenamiento jurídico, ¿no?, con los estándares internacionales y los mandatos reales y efectivos que proclama el artículo 9, apartado 1 y 2 de la Constitución española.
Yo creo que debe de ser generalizado, por tanto, esta obligación constitucional en clave de legislación positiva. Tiene que haber una actuación administrativa y tiene que haber una praxis judicial, ¿no? El artículo 53.3 de la Constitución española así lo contempla, desde luego a través de acciones de las propias organizaciones de la sociedad civil. Otro de los aspectos también, en cuarto lugar, pues sería, desde luego, en este sentido me parece que son inexorables las sinergias entre las acciones del sector público, del sector privado y, subrayo, del tercer sector para satisfacer los mandatos constitucionales, combatiendo la pobreza y la exclusión social. Yo creo que a tal efecto las exigencias más explícitas en la materia vienen diseñadas, ¿no?, en diferentes disposiciones de la Carta Social Europea ratificada y especialmente creo que se inciden especialmente en el derecho a la asistencia médica y social del artículo 13. Desde luego estas disposiciones, junto con la supervisión directa efectuada por el importante Comité Europeo de Derechos Sociales a través del mecanismo de informes, van a constituir el estándar social europeo obligatorio y vinculante y que debe de tener presente tanto el mandato aplicativo como el mandato político, tanto la legislación interna como el diseño de las políticas públicas en la resolución judicial de los conflictos. Creo que esto es muy importante. En quinto lugar, creo que, y en la misma línea, ¿no?, ha de aprenderse en su justa medida otros estándares europeos y universales vinculantes. Y quiero subrayar, ¿no?, el control llevado a cabo por el Comité de Derechos Económicos y Sociales, ¿no?, de Naciones Unidas, que posee un impacto real y potencial, tanto a través del mecanismo de informes como de las más recientes peticiones individuales que se ha establecido a través del protocolo del año 2008, adicional a este pacto de 1996 y además aceptado por España. De los segundos instrumentos, quiero resaltar que en el terreno de la protección contra la pobreza y contra la exclusión social, que conviene no olvidar la naturaleza subsidiaria que el Comité Europeo de Derechos Humanos y la garantía ofrecida, la importante garantía ofrecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el alcance limitado de la normativa de la Unión Europea y de la tutela brindada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En realidad, siendo autocríticos en esta materia, creo que no es descabellado convenir en la responsabilidad que tenemos la academia, los que nos dedicamos al estudio de estas cuestiones, de esa obsesión convencional por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y esa exageración comunitaria que tenemos por el derecho comunitario europeo y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que proyectan un peso muy importante y, en efecto, nada desdeñables, pero no siempre es acertada, desde mi punto de vista, sus decisiones para garantizar, ¿no?, el derecho a la no pobreza y el derecho a la no exclusión social. Permítanme esa denominación, ¿no? En sexto lugar, creo que la ratificación de la Carta Social Europea, España ha aceptado con ello, como he dicho anteriormente, con Francia y Portugal, el procedimiento judicial de reclamaciones colectivas. Y esto, desde luego, para mí me resulta de una gran importancia y coincido con las declaraciones del secretario de Estado, así lo ha señalado, ¿no? Yo creo que semejantes asignaturas eran coherentes con la proclamación constitucional de que España, bueno, pues se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Era una asignatura pendiente su ratificación y era una asignatura pendiente ratificar, ¿no?, el procedimiento judicial de las reclamaciones colectivas.
Creo que esto es importante desde una doble perspectiva. Desde mi punto de vista, la primera es porque, de un lado, la Carta Social Europea revisada contiene la primera y única disposición internacional que reconoce autónomamente el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, y creo que esto es importantísimo. Artículo 30, y además va acompañado con el derecho a la vivienda, el artículo 31, por lo que la no asunción de dichos preceptos va a reducir ostensiblemente el ámbito material de la tutela al margen de las posibilidades derivadas de la conexión del derecho en el marco de la propia Carta Social Europea. Y esto hay que enfatizarlo. Y el segundo aspecto importante es el mecanismo de reclamaciones colectivas, que va a suponer dotar de una mayor visibilidad y de una cuestión que para mí es sumamente importante, que es la justiciabilidad de los derechos reconocidos. Y justiciabilidad por primera vez de derechos reconocidos como la protección contra la pobreza y contra la exclusión social. Y adicionalmente, creo que también hay que poner en valor que ese mecanismo de protecciones colectivas va a propiciar una dinamización de las ONGs que se encuentran legitimadas activamente para formular reclamaciones ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Yo creo que estamos, vuelvo a retomar las palabras, ¿no?, ante un hito histórico. Otra de las propuestas importantes tiene que ver precisamente con orientar las acciones nacionales, ¿no? Y lo he dicho anteriormente, acciones nacionales del sector público, acciones nacionales del sector privado y acciones del tercer sector, de una manera pragmática y con una mayor amplitud de miras mediante las correctas aprehensiones de los estándares internacionales que he mencionado y que no voy a volver a reiterar, para hacer efectiva la inclusión social. Y para hacer efectiva la inclusión social, desde luego, relativizando debates y actuaciones de menor recorrido que hemos, que hemos conocido en estos años atrás, ¿no? Y quiero señalar dos ilustraciones que, salvo que yo esté equivocada, creo que están plenamente de actualidad. El primero de ellos es el convenio de colaboración suscrito en noviembre del 2016 entre la plataforma del tercer sector, organizaciones de la sociedad civil, y el Consejo General del Poder Judicial, para que en el ámbito judicial se tenga presente el objetivo de defender a las personas más vulnerables. Se firmó en el año 2016 y, bueno, yo creo que está de plena actualidad y que creo que hay que revitalizar este convenio, ¿no? Este acuerdo entre las plataformas del tercer sector con el Consejo General del Poder Judicial, para que se tenga presente objetivos como defender a las personas más vulnerables, como reivindicar los derechos sociales y, desde luego, que ninguna persona, ningún ciudadano, ningún hombre, ninguna mujer se queden fuera de los derechos básicos y de los derechos, ese amplio espectro social que reconoce la Carta Social Europea. Yo creo que también es importante, y es una propuesta que no es analizada ampliamente por un gran jurista y experto en la Carta Social Europea, Luis Gimena, y de la que en puridad depende en buena medida el éxito de muchas de las cuestiones que a lo largo de la mañana van a salir a colación, ¿no? Y radican, desde luego, en la necesidad de articular una estrategia formativa, una estrategia que él denomina estrategia pedagógica, que impregne positivamente a los futuros operadores jurídicos en su formación en la defensa de los derechos contra la pobreza y contra la exclusión social. Yo creo que este concepto de estrategia pedagógica no solamente debe de ser asumido por los operadores jurídicos, sino que tiene que ser asumido en la mayoría de los planes de estudio de las titulaciones jurídicas, sociales y, por qué no, económicas de las titulaciones universitarias, ¿no? Asumir
dentro del estudio, dentro de la formación de nuestros universitarios, la asignatura pendiente de reconocer los derechos a la protección contra la pobreza, la exclusión social y el conjunto de derechos sociales que dignificarían la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esta propuesta estratégica que ha sido analizada por Luis Gimena, bueno, pues denomina, ¿no?, la idea de aprendizaje de larga duración. Creo que es muy importante, puesto que requiere una constante adaptación a la realidad y está intrínsecamente vinculado a procurar, desde luego, la justicia social y el respeto a la dignidad. Y también, bueno, pues a la lucha, ¿no?, contra la pobreza y contra la exclusión social, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que ha señalado la vicepresidenta en la inauguración, ¿no?, las altísimas tasas de pobreza que tenemos en España y, sobre todo, las altísimas tasas de pobreza infantil, ¿no?, que puede derivar en pobreza perpetua a estos colectivos, a estas personas tan indefensas. Y por última, bueno, pues quiero hacer una propuesta que también es transversal, ¿no? Y a este respecto, para abrir un debate, se interrogaba la doctrina francesa, el autor Imbert, acerca de si los derechos de los pobres eran pobres derechos, ¿no? La respuesta jurídica y social, como hemos visto, pues no puede ser, desde luego, la pospandemia, volver a la caridad, volver a la compasión, volver a la indiferencia o a una postura reaccionaria según la cual el derecho contra la pobreza consistiría, ¿no?, como ha descrito y definido tan exquisitamente Adela Cortina, pues el derecho, ¿no?, contra los pobres, la aporofobia, ¿no? Desde luego yo creo que muy al contrario debe prevalecer una posición de articulación, una posición de análisis y protección de la exclusión social, de la pobreza, que tenga desde luego una auténtica efectividad y, lo que es más importante, tenga una completa justiciabilidad. Por último, y ya para terminar, ¿no?, mi exposición, pues no quisiera finalizar sin algunas cuestiones o flecos que la ratificación de la Carta Social Europea pues puede suponer, ¿no?, también para mejorar. Como he dicho anteriormente, esta ratificación no es un punto y aparte, es un punto y seguido, y dado que todavía queda camino por recorrer, yo creo que es conveniente tener en mente pues algunos objetivos menores o pendientes que se pueden alcanzar. Y en primer lugar yo destacaría pues el establecimiento de un procedimiento de reclamación individual, desde luego que proporcione a la ciudadanía, y no digo a la ciudadanía española, sino que proporcione a la ciudadanía europea un cauce de control jurisdiccional de los auténticos derechos reconocidos en esta Carta Social. En segundo lugar, bueno, pues la creación, ¿por qué no?, de un Tribunal Europeo de Derechos Sociales, a los que se ha mostrado favorablemente en varias ocasiones la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En tercer lugar, la inclusión de nuevos derechos sociales en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, creo que sería importante también. Y en cuarto lugar, la ampliación de protección de las personas ante los retos derivados, se ha dicho aquí en la inauguración, ante los retos derivados de los procesos de digitalización, de la economía o de la crisis medioambiental. Creo que también es importante tenerlo presente. Y desde luego, ya por último y para finalizar, sí que creo que sería importante el perfeccionamiento de la capacidad de intervención de los interlocutores sociales a la hora de aplicar el procedimiento de la Carta Social Europea. Y sin nada más, pues espero que mi intervención les haya agradado y me quedo a su plena disposición. Muchísimas gracias, María José Romero. Interesantísima intervención. Se abre ahora, tal como decíamos al principio, un turno de preguntas. Tenemos unos 10 minutos
las podemos ver aquí en el chat o podéis intervenir las personas que queráis participar. Adelante, por favor. ¿Alguna persona quiere hacer alguna pregunta de viva voz? Me dicen que no, en el chat no hay ninguna pregunta. Yo, si me permites, Pilar, sí me gustaría... Adelante, Isabel. Sí, buenos días. Muchas gracias, María José, por esa descripción tan interesante que nos has hecho sobre... Bueno, pues sobre realmente el avance y el impacto que puede tener este instrumento. A mí me gustaría si nos podías ampliar un poco más algo que a mí me parece especialmente relevante, que es la capacidad de las organizaciones sociales con este instrumento de poder tener más capacidad de denuncia ante, me imagino, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cómo también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos puede permitir pues avanzar más rápidamente, por desgracia, ¿no? Ya no gustaría que fuera a través de políticas públicas, pero bueno, que nos desarrollaras un poco más esa parte de denuncia que podemos tener. Bien, muchas gracias, Isabel. Desde luego, la ratificación de la Carta Social Europea va a suponer, como he dicho anteriormente, pues un papel muy importante para el tercer sector, para la defensa, ¿no?, colectivamente de toda la panoplia de derechos sociales. Y sus reivindicaciones se van a centrar en el Comité Europeo de Derechos Sociales. Y por tanto yo creo que esa rectificación, esos informes van a suponer bueno, pues una legitimidad a los Estados para que corrijan sus legislaciones en materia de pobreza, en materia de exclusión social, de trabajo digno, de protección frente al despido, etcétera. Yo creo que se abre aquí un importante abanico y una fuente de empoderamiento para el tercer sector como órgano competente y legitimado para aplicar la justiciabilidad de estos derechos sociales, pero siempre de la mano de las reclamaciones colectivas. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta y el órgano decisor será el Comité Europeo de Derechos Sociales. Claro, está por ver, ¿no?, pues cuáles van a ser el encaje del tercer sector, cómo se va a materializar este tipo de derechos sociales, porque me llama la atención, por ejemplo, bueno, se ha dicho aquí en la intervención, ¿no?, se garantiza el derecho a la vivienda, se garantiza el derecho a los ciudadanos, el derecho a la dignidad, a la protección en el trabajo, la igualdad de oportunidades, el derecho a un salario digno, ¿no? ¿Cómo se va a articular este tipo de reclamaciones colectivas legitimadas, ¿no?, por el tercer sector, y sería a través del órgano el Comité Europeo de Derechos Sociales? Muchas gracias. Continuamos. Quiero aclarar una información que no he dado correctamente. Las preguntas hay que transmitirlas a través de un formulario específicamente habilitado en la web. Disculpad la información errónea. Hay una pregunta desde EAPN Comunidad Valenciana que nos indican qué obligación tienen los Estados en el cumplimiento de la Carta revisada, cuáles son las consecuencias del incumplimiento de alguno de sus artículos. Bueno, yo creo que esta cuestión va más orientada a la intervención de la segunda y tercera mesa, ¿no? Pero, claro, y el incumplimiento de un tratado internacional tiene sus consecuencias y, por tanto, los sujetos legitimados pueden acudir al Comité Europeo de Derechos Sociales para reivindicar colectivamente pues, esos incumplimientos en esa materia y tienen los mismos cauces procedimentales. No hay una cuestión, la Carta Social Europea no diseña un procedimiento específico o vinculado estrictamente a estos incumplimientos. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta más que hayamos recibido de las compañeras y compañeros que estamos aquí como ponentes? No, parece que no hay nada más. Pues si os parece, y para continuar con el programa, muchísimas gracias de nuevo a María José Romero. Seguiremos en contacto y recibirás como
como todas las personas que estamos aquí, las conclusiones, la grabación de la jornada, y espero que puedas acompañarnos si tu agenda te lo permite. Gracias, María José, y continuamos con el programa.